Mi nombre es Mariana Schweitzer. Mi rol es presentar la charla esta tan interesante que se avecina en unos minutos más. Quería comentarles que estas charlas, estas jornadas de debate, las organizamos entre el Centro de Investigaciones en Hábitat y Municipios, el CIAM, y el Programa de Formación en Planificación Urbana y Regional. Son charlas que hacemos con cada vez más frecuencia sobre temáticas de interés, y para esas temáticas convocamos especialistas que nos dan su mirada particular. Esta es la charla número 10, empezaron en el 2021 y atravesamos varios temas como la llamada de hidrovía Paraná-Paraguay, los conflictos y las disputas, políticas del suelo, sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, sobre el tema de alquileres en el área metropolitana de Buenos Aires, sobre RIGI, etcétera, etcétera. Esta es la 10ª charla. Las charlas quedan grabadas después en el sitio del CIAM, así que van a estar disponibles después para ser revisadas y para revisitarlas también en caso de que querramos recuperar alguna de las cuestiones que se manifiestan. Bueno, con estas palabras le doy la palabra a Verónica Paiva, que es la coordinadora y moderadora de esta mesa, que va a llevar adelante la organización. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Como dijo Mariana, hacemos estas charlas periódicamente. En el día de hoy trataremos este tema de las plataformas digitales, ¿no? Que es un tema tan actual y que está más tratado desde la perspectiva del impacto en las relaciones laborales o en la vida cotidiana, pero no tanto así el impacto que tienen el uso de plataformas digitales en el territorio y en el espacio, ¿no? Entonces nos acompañan Natalia Lerena y Facundo Foray, que son especialistas en este tema. Natalia es licenciada y doctora en Geografía por la UBA, es investigadora de CONICET con sede en el SEUR y es docente en la carrera de Geografía de la UBA. Facundo también es licenciado en Geografía, Facundo Foray, y está terminando la maestría en Sociología Económica en la de San Martín, y también es profesor en una materia en la carrera de Geografía de Filosofía y Letras. Bueno, esperemos que les parezca tan interesante como a nosotros este tema. La dinámica es que exponen más o menos 1 hora y después habrá un ciclo de preguntas, nos levantan la mano, coordinamos con Mariela D'Alessio, que además de coordinar conmigo esta parte, después va a ser el cierre de las jornadas. Bueno, cuando quieran empezar, chicos, muchas gracias por haber venido a estas jornadas. ¿Quién empieza? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, veo que está proyectando, vamos bien. Bien. Bueno, si querés, Facu, podemos pasar a la siguiente diapo. Bueno, como decían las compañeras que presentaban, un poco la idea es poder reflexionar sobre las formas en que las plataformas están redefiniendo la organización espacial capitalista y en ese sentido poder rastrear cuáles son los arreglos espaciales, siguiendo a Harvey, que se van dando, sobre todo en ámbitos urbanos, sobre todo en grandes áreas metropolitanas, en función de la emergencia de estas plataformas. Podemos pasar, Facu. Bueno, primero como para comentarles cómo lo estamos pensando, desde dónde lo enmarcamos. Bueno, no les dije, la vamos a presentar en forma conjunta, Facundo y yo, además de lo que dijeron, formamos parte del PDTEM, que es un programa de investigación del Instituto de Geografía, de acá de la Universidad de Buenos Aires, y venimos trabajando este tema en conjunto de alguna manera, entonces, nada, nos pareció que podía estar bueno presentar algo en conjunto y después cada uno sí tiene tal vez algunas cuestiones más desde lo empírico, como
porque trabajamos como casos de estudio distintos. Así que bueno, un poco vamos a presentar en conjunto el planteo general de cómo pensamos la cuestión de las plataformas y sus vínculos con el territorio, y después en todo caso, iremos como cada uno agregando las particularidades de los casos de estudio. Bueno, entonces, volviendo, un poco la idea es situar, o sea, nos interesa poder situar la discusión de la emergencia de las plataformas digitales en el marco del capitalismo informacional, de lo que llamamos capitalismo informacional, entendiendo que, bueno, que las plataformas forman parte de estos nuevos regímenes de acumulación que son producto de cambios tecnológicos originados en esta, podríamos decir, cuarta revolución industrial. O cuarta revolución científico-técnica, o bueno, va recibiendo nombres distintos de acuerdo a los marcos, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una etapa, digamos, la situamos en esta última etapa del capitalismo, que fue nombrada de muchas maneras: capitalismo informacional, capitalismo financiero también, capitalismo de plataformas, específicamente en relación a este tema. Incluso ya décadas atrás, Castells se anticipaba hablando de sociedad de las redes o sociedad informacional. Un poco lo que vemos es que siguiendo digamos, las etapas del capitalismo, se consolida, digamos, un paradigma tecnoeconómico, un paradigma científico-técnico que, digamos, etapa tras etapa reorganiza de alguna manera por completo las esferas de la producción y la reproducción de la vida, ¿no? Y en ese sentido, la clave, digamos, de esta etapa sería la digitalización. Y entonces ahí es donde entran, digamos, las plataformas. Si tuviésemos que, o por lo que venimos leyendo, discutiendo, lo que nos parece que es como la gran novedad, el gran salto tecnológico, digamos, de las plataformas, tiene que ver con su flexibilidad, con la propuesta de flexibilidad, entendida entonces esto como el salto tecnológico fundamental de la era, digamos, de esta cuarta etapa, básicamente porque permite, es una flexibilidad. Después con ejemplos lo vamos digamos, a quizás bajar un poquito más, pero de alguna manera lo que vemos es que la flexibilidad es el dato tecnológico que permite acelerar la rotación del capital, ¿no? Que de alguna manera es el móvil último del cambio tecnológico en el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo con la flexibilidad que proponen, que permiten estas plataformas, que creemos que ha, digamos, dado lugar a una revolución científico-técnica, tanto en el ámbito de la producción como la reproducción o la vida cotidiana, como decíamos antes. Esta flexibilidad de las plataformas tiene varias entradas posibles para pensarlo, porque cuando decimos flexibilidad de las plataformas nos referimos tanto a la regulación estatal, digamos, o a los baches en relación a la regulación con estas plataformas que se implantan tan rápidamente, la flexibilidad que propone en las condiciones de trabajo, que como decían Verónica o Mariana digamos, hace unos minutos, es tal vez la beta que ha sido más trabajada, que ha sido más problematizada en relación con la emergencia de las plataformas y sus impactos sociales, digamos, y sobre todo las relaciones laborales, ¿no? Las condiciones de trabajo, es decir, la manera en la que organizamos el trabajo, pero también la manera, digamos, las relaciones laborales en el sentido más tradicional del término. Y bueno, y también la flexibilidad está en el planteo técnico mismo, digamos, de las plataformas como tecnologías de intermediación, que vamos a ver ahora en un ratito. Podemos pasar. Bueno, entonces estas plataformas digitales, de alguna manera, si tuviésemos como que definirlas rápidamente, de alguna manera son tecnologías que proporcionan una infraestructura para intermediar, digamos, una infraestructura de intermediación entre diferentes grupos de usuarios. Y lo que, digamos, nos ordenó para pensar con Facundo fue entender a las plataformas digitales en dos sentidos, tanto como empresas,
como infraestructuras, ¿no? Como entrarle tal vez a la cuestión de las plataformas desde dos, digamos, pensando las plataformas en esa doble cara. Como empresas, porque bueno, efectivamente o evidentemente son grandes corporaciones monopólicas que tienden, digamos, las plataformas tienden al monopolio, más allá de que pueda haber algunos ensayos o varias versiones, las principales plataformas de cada rubro está claro cuáles son, y tienen tendencias monopólicas a nivel global. Y como infraestructuras, digamos, plataformas como infraestructuras porque en definitiva funcionan como soporte para el desarrollo y la expansión de muchas otras empresas a escala local, ¿no? Entonces, son empresas que, digamos, que funcionan, digamos, que tienen una circulación y un funcionamiento global, pero que después, a nivel local, son fundamentales para, incluso, sí, para la existencia de muchas pequeñas empresas locales, lo cual refuerza el poder de estas grandes plataformas y genera nuevas formas de dependencia de las pequeñas, digamos, empresas, o de las empresas, vamos a decir, no sé si pequeñas, pero de las empresas a escala local. Entonces hay ahí como digamos, son infraestructuras que proporcionan ese soporte y que a su vez como actores refuerzan su poder a medida que cada vez son más necesarias para las empresas locales. Bueno, Kenny y Sisman, que son dos geógrafos económicos estadounidenses, traen, digamos, algunas ideas interesantes. Por ejemplo, la cuestión de que las plataformas digitales refuerzan la concentración sectorial, en el sentido de que las ramas de la industria vinculadas a las plataformas tienen cada vez más poder, pero también refuerzan la concentración territorial, ya que, una vez más, se refuerzan los patrones de centralidad, pensando, ¿no?, en Estados Unidos con el Silicon Valley. También China tiene su gran peso con respecto a las plataformas, que tal vez no son las que llegan acá, pero también. Entonces, de alguna manera, una primera cosa que queremos ubicar con respecto al vínculo entre plataformas y territorio es que, bueno, el espacio importa, ¿no? A veces hay como unos planteos de ubicuidad de las plataformas, ¿no? Y está esta idea de que cualquiera que tenga internet más o menos fluido puede desplegar una plataforma o hacer uso de una plataforma, y en realidad lo que se ve es que la tendencia es a la concentración tanto sectorial como, sobre todo, digamos, lo que más nos interesa, territorial. Pero a su vez es una tecnología que permite una gran dispersión de los impactos, ¿no? Y una gran expansión de los mercados. Entonces, se refuerzan esos patrones de centralidad, pero hay un avance digamos, de nuevas fronteras de expansión, nuevos mercados que se generan gracias a las plataformas, y en ese sentido también hay un movimiento, digamos, de expansión, de concentración del poder y de expansión de sus impactos. Bueno, un poco en relación a lo que veníamos diciendo, las plataformas extraen valor de la economía local, ¿no? Por ejemplo, a través de los trabajadores de reparto o a través de los gestores de alquileres temporarios, como por ahí vamos a ver si tenemos tiempo un poquito más adelante, y concentran la ganancia en estos grandes centros globales de acumulación, ¿no? Entonces hay ahí un movimiento global local que también es interesante entender para pensar nuevas, digamos, que es una tecnología que logra expandirse y extraer valor a escala local. ¿Respondo a la pregunta? Sí, sigue en la misma diapositiva. Bien, estaba diciendo. Bueno, y esto, ¿no? Y esta doble cara de que a su vez funcionan como soporte de la actividad local y refuerzan estas dependencias que decíamos antes, profundizando el poder de la plataforma, ¿no? En un círculo virtuoso para las plataformas, vicioso para el resto. Bien, otra característica que es bastante llamativa, bastante interesante,
o innovadora de las plataformas es que de alguna manera el valor y la rentabilidad de la plataforma reside especialmente en el número de participantes o en el número de contactos, ¿no? Más allá del servicio que dé cada plataforma, en definitiva, a los fines de la acumulación de estas empresas, los datos son el insumo fundamental, ¿no? Las plataformas producen este capital a través de la explotación de datos personales que, como pueden ser la ubicación, los tipos de consumos de cada persona, bueno, ya cada una estará en temas sobre esto, pero bueno, esto nos lleva a pensar que más que nunca los usuarios, las usuarias producen riqueza de alguna manera, ya no solamente cuando trabajan, sino también durante sus tiempos libres, durante sus espacios de consumo. Y sí, tal vez sin darse cuenta, ¿no? Cada vez que entramos a una aplicación, que nos descargamos alguna plataforma, tenemos que cargar nuestro mail, tenemos que cargar, y eso genera una red de información en donde el problema no es solo la privacidad que dejamos de tener cada vez que damos nuestros datos, sino también que de alguna manera esos datos se compran y se venden, y así somos parte de esa rueda, digamos, ¿no? Bueno, y como última característica general, digamos, para mostrarles desde dónde venimos pensando las plataformas, es bueno un poco lo que traíamos al principio, ¿no? Las plataformas aceleran la rotación y la financiarización del capital, lo vamos a ver con un ejemplo digamos, con las plataformas de alquileres un poquito más adelante, pero no solamente, ¿no? ¿Por qué aceleran esta rotación? ¿Por qué aceleran esta financiarización? Bueno, porque facilitan el consumo, también algo de esto va a traer Facundo, por ejemplo, mediante pagos virtuales, por un lado, ¿no? Con respecto al consumo, pero después también son plataformas que han logrado la reorganización industrial dentro de las empresas. El caso de Amazon es un caso súper contundente al respecto. Impulsan formas flexibles de acumulación y de consumo, ¿no? Como por ejemplo los alquileres temporarios, es decir, han logrado la aceleración y la ampliación de un mercado que no es que no existiera, pero era mucho más pequeño, reducido a ciertos casos, ¿no? A ciertas cuestiones puntuales. Y también propician el consumo, porque a través de los algoritmos personalizados también las plataformas han acelerado de alguna manera los niveles de consumo, o proponen por lo menos acelerar el consumo, en esta facilidad de estar a un clic, ¿no? A un clic de lo que queremos comprar. Bueno, Facu, te doy la palabra y después... Sí, perfecto. Bueno, un poco siguiendo con esta línea de lo que venía relatando Nati y también en relación a lo que presentaba Verónica en un principio, nuestros trabajos lo que intentan es tratar de pensar cuál es la relación entre estas empresas tan novedosas que son las plataformas, que si nos ponemos a pensar tienen algunas pocas décadas de vida, qué efectos tienen sobre los territorios en concreto, ¿no? Creo que ya está un poco más discutida esa idea, pero en un principio se presentaban muchas de estas plataformas como aespaciales, ¿no? Que estaban en la nube, que estaban, vaya uno a saber dónde, y que no tenían un efecto concreto en lo territorial. Bueno, este es uno de los mitos con los que se presentan estas plataformas, después vamos a ir charlando otros, pero lo que nosotros tratamos de pensar, de investigar y también de poner de relieve es que estas plataformas tienen fricciones en el territorio que nosotros caracterizamos en 4 grandes bloques que están ahí en la pantalla y que tienen que ver con que necesitan de cierta infraestructura que está distribuida territorialmente de forma desigual, que tienen implicancias locales, pero que son empresas transnacionales que tienen relaciones a nivel global y que por lo tanto esa relación adquiere nuevas características a través de estas plataformas. En tercer lugar, que las plataformas también producen un espacio nuevo, ¿no? Y ahí retomamos esta idea que decía Nati antes de Kennedy Sisman, de que las plataformas están configurando una nueva geografía económica, ¿no?
ahí hay una serie de discusiones que no son el objetivo de esta charla, pero que es interesante mencionarlas acerca de capitalismo de plataformas. Habrán escuchado hablar seguramente de, ¿cómo es que bueno, de otras caracterizaciones, ¿no? De que lo caracteriza como El ¿Cómo? Tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo, no me salía la palabra, tecnofeudalismo, etcétera. Si se trata de una nueva etapa del modo de producción capitalista, si se trata de una continuación del modelo de acumulación flexible, es decir, qué características tiene esta etapa, es algo que está bastante en boga, que está bastante en discusión, que se está investigando, que se están investigando sus implicancias laborales y demás, pero que coincidimos en ese sentido con lo que planteaba Verónica al principio, la parte territorial no está tan investigada, ¿no? Por último, la cuarta tiene que ver con entender que estas plataformas también avanzan sobre sobre nuevos espacios de mercantilización y de tiempos de mercantilización que hasta el momento permanecían fuera de la lógica del capital. Ahí la idea es traer un poco algunos planteos de David Harvey sobre nuevos cercamientos del capital, acumulación por desposesión, etc. Bueno, entonces, como para empezar a pensar estas relaciones, en este primer momento lo que nosotros planteamos es que estas plataformas originalmente necesitan de una infraestructura para establecerse y desarrollarse, y esa infraestructura, como cualquier infraestructura en la historia de la humanidad, está distribuida desigualmente. Como algunos ejemplos, pues como para empezar a observar esta distribución desigual, este mapa muestra la distribución mundial de las redes de Internet. Y lo que se ve efectivamente es una concentración muy específica en las costas, ¿no? Eso de todos los continentes, eso está bastante claro, pero al mismo tiempo una concentración muy grande en el hemisferio norte, ¿no? Estas plataformas, algo que mencionó un poco Nati al principio, pero que me parece importante, necesitan de Internet, o sea, una de sus características específicas es que necesitan de los desarrollos de Internet, de los desarrollos tecnológicos, los celulares inteligentes, ¿no? La idea de que muchos de esos datos se construyen en tiempo real a partir de nuestros celulares inteligentes, y al mismo tiempo, y para mí esta es una de las cuestiones claves para entender a este tipo de empresas, es que esos datos que generan están a su vez geolocalizados. Eso es lo que les da una ventaja clave con respecto a otras empresas tradicionales, ¿no? El ejemplo más claro para pensar esto es la diferencia entre Uber y los taxis, que tiene que ver que la demanda y la oferta de ese servicio de transporte está mapeada en tiempo real, y entonces, por ejemplo, pueden variar los precios del producto, ¿no? Cuando hay una aglomeración de gente pidiendo Uber, el precio sube, bueno, eso un taxi no lo puede hacer, ¿no? Bueno, ahora lo pueden hacer gracias a estas mismas tecnologías, pero esa es una ventaja que tiene esta empresa, esta plataforma, a partir de la generación, sistematización de esos datos geolocalizados. Y cuando empiecen a pensar en este sentido en cualquier plataforma, algo que también es interesante es que estas plataformas son empresas que atraviesan muchísimos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde el transporte, los consumos culturales, las relaciones laborales con LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Entonces, un montón de nuestras actividades laborales, personales, están atravesadas por estas plataformas y generan esta enorme masa de datos que a su vez están geolocalizados y, bueno, eso da una ventaja. Todo esto lo estoy diciendo para reforzar la idea de que esta distribución de la red de Internet termina siendo clave para pensar estas plataformas, ¿no? Y vemos lugares donde la llegada es mucho más débil y demás. Perdón, toqué. Ahí está. En el mismo sentido, ¿no? El acceso de Internet en el mundo, vemos que también es bastante desigual,
Este cartograma lo que muestra es el porcentaje de población con acceso a la red de Internet, y vemos nuevamente que hay una diferencia bastante grande entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? Y bueno, y a su vez entre algunos países. Y acá, ya para pensar en el caso de Argentina, esto es el mapa de las antenas de 5G, y lo que vemos también es que la distribución no es homogénea, ¿no? Sino que existen lugares donde ese acceso es eh, bastante masivo y lugares bastante más desconectados, podríamos decir, ¿no? Esto también le va a dar una característica a estas plataformas, que si bien no son específicamente urbanas, sí van a tener una expansión y un grado de influencia mucho mayor en los grandes centros urbanos, ¿no? Al mismo tiempo, estos dos mapas muestran cómo las plataformas, si bien generan nuevas condiciones territoriales, no las crean en el vacío, sino que las crean a partir de condiciones previas. Los dos mapas lo que nos están mostrando es, por un lado, la oferta de alquileres de Airbnb en la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado, los puntos calientes o las zonas calientes de Uber también en la ciudad de Buenos Aires. Y vemos que el patrón de ubicación de estos puntos tiene que ver con un eje tradicional de desarrollo desde el centro de la ciudad hacia el eje norte, ¿no? Lo que nos refuerza que no está cambiando la lógica de acumulación, esa es una lógica de acumulación histórica, sino que está reforzada a partir de estas plataformas. Entonces ahí vemos cómo las plataformas en algunos casos van a modificar patrones de valorización, en otros casos van a crear nuevos, y en otros casos van a reforzar tendencias que ya eran preexistentes. En el mismo sentido, estas plataformas, como decíamos antes, que se plantean a espaciales en la nube, la realidad es que utilizan infraestructura que está localizada, como por ejemplo en el caso de Uber o en el caso incluso de Airbnb, cierta infraestructura urbana, que puede ser desde las calles, los medios de transporte, ¿no? El valor de un Airbnb es más alto, un alquiler temporario es más alto si está cerca de una red de subtes, por ejemplo, una estación de subtes. Las calles, o incluso, antes hablábamos de la flexibilización laboral, es interesante pensar qué pasa con un trabajador de Rappi o de Globo que se accidenta en su trabajo y que no tiene ni ART ni ningún derecho laboral. Ese trabajador probablemente termine en un hospital público. Entonces, la relación entre la infraestructura y la infraestructura pública en estos casos aparece también como una traslación de ciertos costos que antiguamente asumían las empresas hacia el sector público. En una relación bastante interesante, porque muchas veces estas empresas se presentan como la superación, ¿no? de lo público, de las regulaciones. Yo anteriormente mencionaba los mitos con los que se presentan estas plataformas. Bueno, ese es otro de los mitos, ¿no? El libre equilibrio entre oferta y demanda sin la intervención molesta del Estado. Sin embargo, lo que se ve es algo un poco diferente. En segundo lugar, la segunda idea que buscábamos plantear es que estas plataformas son un nuevo tipo de empresa, como les decía antes, tienen muy pocos años, muy pocas décadas de desarrollo, pero que implican una nueva forma particular de relación entre lo global y lo local, y así como también entre países centrales y periféricos. Un poco esto lo veíamos en los mapas anteriores, pero bueno, acá hay otros mapas donde vemos que gran parte de estas plataformas, incluso las que llegan a nuestros países como novedosas, como revolucionarias, que vienen a modificar las lógicas de
de comercio, vienen a modificar las lógicas de relación, las redes sociales son parte de esta lógica. La enorme mayoría son empresas del hemisferio norte, ¿no? Que funcionan como una nueva llegada de capital extranjero a nuestros territorios y generan nuevas lógicas de extracción de excedentes. Ahí Verónica un poco al principio mencionaba que cada uno de nosotros, o sea, Natalia, trabaja más en relación a los alquileres temporarios y al caso de Airbnb, y yo estoy trabajando particularmente con el comercio virtual y el caso de Mercado Libre, que podría parecer como un caso diferente de esto, ¿no? Como un caso donde esta cuestión particular no aparece, o por lo menos no aparece tan clara. Sin embargo, cuando lo analizamos más en detalle, vemos, acá tenemos los principales paquetes accionarios de Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa argentina, de origen argentino, que se funda a fines de los 90, en el año 99, y en muy poquitos años, en 25 años, se transforma en la empresa más grande de Argentina. Y que cotiza, es una de las pocas empresas argentinas, de origen argentino, que cotiza en la Nasdaq, que es la bolsa de Estados Unidos. Y cuando vemos el paquete accionario de Mercado Libre, lo que vemos es que la mayor parte de su estructura accionaria está en manos de grandes fondos de inversión internacionales / extranjeros, donde predominan sobre todo fondos de Estados Unidos y del Reino Unido, ingleses. Entonces, esa empresa que se presenta como el caso de éxito nacional, vemos que también tiene un vínculo muy fluido con el capital, con los circuitos de flujos de capitales a nivel internacional, y que muchas veces estas plataformas fomentan esa relación de donde antes existían circuitos económicos de nivel local. Ahora esos circuitos de nivel local están influidos también por estos circuitos de movilidad de los capitales a nivel global. Pongo un ejemplo también: cuando nosotros usamos Mercado Pago o cuando usamos cualquier otra billetera virtual, lo que estamos haciendo es poner parte de nuestro salario en fondos comunes de inversión que se manejan a escala global, ¿no? Eso es algo bastante novedoso, eso es algo que no existía hasta hace pocos años. Entonces, circuitos, incluso Mercado Pago permite que circuitos de la economía informal participen de esos mercados de capitales de nivel global. Entonces, cuando nosotros compramos algo en el mercado informal a un vendedor ambulante por Mercado Pago, ese capital empieza a formar parte de esa circulación a través de esos fondos internacionales. Bien, ahí paso de nuevo la pelota para Nati. Bien, bueno, la tercera idea que nos gustaba compartir con ustedes es esta cuestión de que las plataformas producen espacios a su medida, sí, pero poder pensar un poco cómo es la evolución, ¿no? Cómo vuelve de esas plataformas globales que bajan a los territorios, que bajan a nuestras escalas locales, cómo son reapropiadas y contestadas, o cómo pueden ser reapropiadas o contestadas en formas creativas. En ese sentido, si bien las plataformas, como venimos diciendo, efectivamente, sobre todo las grandes plataformas, son tecnologías homogeneizantes, digamos, en el sentido de que, bueno, si por ellas fuera, o que hacen varios esfuerzos para aplanar, para borrar esas rugosidades que traía Facu, ¿no? con Milton Santos, como bueno, borrar un poco esas realidades territoriales y adaptarlas lo más posible digamos, para que traben, para que genere la menor fricción posible y faciliten esa acumulación, ¿no? Pero lo que nos interesaba justamente es pensar, bueno, también qué tenemos para decir sobre la devolución. Entonces, estas plataformas son tecnologías homogeneizantes, sí,
pero en muchos casos deben hacer frente a ciertas fricciones locales. Es decir, nunca las plataformas, digamos, nos gusta pensar en la hipótesis y buscar de qué maneras estas plataformas no van, digamos, estas fuerzas no van nunca en un solo sentido, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos varios ejemplos, pero hay uno digamos, que me parece bastante visual. Nosotros hablamos del hackeo, o el hackeo a las plataformas, o las trampas a las plataformas, con las que nos encontramos en la cotidianidad, por lo menos en nuestra Argentina. No sé si pasa en todos los otros lugares del mundo, pero bueno, hay ciertas trampas que digamos, la sociedad aprendió a hacer a las plataformas para paradójicamente evitar su intermediación. Digo paradójico porque algo que nos parece interesante es pensar que, por un lado, el éxito de las plataformas se basa en que justamente tienen tienen una mínima regulación local, y esa mínima regulación local es lo que les permite esa flexibilidad de la que hablábamos al principio, y concretamente la competencia desleal, ¿no? con otras empresas que han logrado digamos, superar, pasar por encima o están en eso. Estoy pensando, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en el Uber, ¿no? Y la discusión con los taxis, Mercado Pago y la discusión con los bancos, Airbnb y la discusión con los hoteles, ¿no? Hay algo de que las plataformas necesitan una mínima regulación local, pero a su vez, esa mínima regulación local que les facilita esta competencia desleal, también habilita todo tipo de trampas, ¿no? Y entonces ahí es donde entran un poco estas oportunidades de disputa o de resistencia creativa que lo pensamos, como por ejemplo las personas que entran, digamos que las transacciones en Mercado Libre, se pone en clave el número de teléfono para poder contactarse directamente con el propietario de la empresa y evitar entonces la comisión de la intermediación de Mercado Pago, de Mercado Libre. También supongo muchas de ustedes se habrán cruzado con la situación de por ahí contratar con Airbnb o con Booking algún alojamiento, y que al momento del contacto te propongan cancelar frente a la plataforma y hacerlo por afuera, ahorrándose la comisión. Esto también pasa con Uber en muchos casos, ¿no? Es decir, diferentes pequeñas, digamos, trampas, le decimos, que bueno, sin poner en crisis, digamos, a las plataformas concretamente, sí permiten como cierto juego o cierta porosidad o cierta fricción a cómo las plataformas se plantean trabajar, ¿no? La próxima diapo. Bueno, entonces, eso sería como algunas que le decimos trampas a la plataforma, pero también, digo, volviendo a pensar esto de cómo son localmente reapropiadas o cómo son contestadas estas plataformas, bueno, aparecen como diferentes también puertas de entrada para estudiar los impactos de las plataformas y sus resistencias. Esta es, digamos, la más clásica, o la primera que aparece es la cuestión de las regulaciones, o sea, sí, efectivamente, de las regulaciones estatales, casi siempre a escala local, de las plataformas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de regulaciones de alquileres temporarios en diferentes ciudades, que a su vez es un mundo, porque cada ciudad depende dónde plantee, cuál sea el problema, cuál sea el diagnóstico del problema de esa plataforma, es la regulación que finalmente aparece. También depende de la correlación de fuerzas en cada ciudad y cuáles son los grupos que hacen más o menos lobby para poder ponerle un freno a estas plataformas. Podemos pasar a la siguiente. También, bueno, un poco esta diapo lo que propone es pensar en otro modelo, ¿no? En un modelo cooperativo de plataformas, y pensar en que, bueno, la plataforma no deja de ser una tecnología, el punto es cómo se usa, ¿no? O bueno, es una discusión, ¿no? Si se puede desacoplar
la tecnología de los grupos sociales que la utilizan, pero bueno, más allá de eso, sí es cierto que se están pensando formas digamos, de plataformas alternativas que intenten ponerle como cierto freno a estas grandes plataformas locales. Podemos seguir en la próxima. Estos son algunos ejemplos de cooperativas de plataformas, o sea, que se van formando justamente en esta mirada alternativa, esta propuesta alternativa de poder enfrentar las plataformas desde la cooperativa, la organización de trabajadores y trabajadoras en formas de cooperativas, también como resistencias creativas en distintos lugares del mundo, ejemplos de distintos lugares del mundo, hay alguna que otra dando vueltas también acá en Argentina, algunas iniciativas de plataformas, por ejemplo, de alquileres temporarios, aparecen en Argentina, creo que con sede primero en Mar del Plata, después también cooperativas de repartidores, también podemos encontrar una que trabaja en el partido de San Martín, por ejemplo, gente que se organiza digamos, que se organiza con los comercios de una zona para poder de alguna manera cubrir esa demanda en forma cooperativa. ¿Qué más? ¿Tenés otra, Facu, ahí? Bueno, sindicatos de plataformas, montones, esto que decíamos que por ahí sí estaba como más estudiado, más generalizado, como también de diferentes lugares del mundo van tratando de avanzar en derechos laborales, y en ese sentido aparecen algunas experiencias de sindicatos de plataformas. ¿Y hay otra más? Sí. No, bueno, esto. Es decir que, digamos, desde diferentes ejemplos hay cierto nivel de contestación que también nos parece interesante con Facu, como, pensando en agendas de investigación, también hay mucho para recorrer en relación a eso y poder como evaluar los impactos o las oportunidades que también esta tecnología puede llegar a dar, pensándola desde otra lógica. Bueno, y por último, la última idea que queríamos presentarles es esta cuestión de que las plataformas, pensando bien en términos de impactos urbanos, ¿no? Las plataformas avanzan sobre la mercantilización de espacios y también de tiempos, espacio-tiempos, dirían algún geógrafo brasileño radical, que hasta el momento permanecían fuera de la lógica del capital. Y nos parece interesante esta cuestión, pensando en cómo este urbanismo de plataformas viene impulsando nuevas formas de uso, apropiación y mercantilización del espacio público, del espacio doméstico y de la vida cotidiana. ¿Cómo lo pensamos? Las plataformas como Airbnb o como Rappi o como Uber, presentan sus servicios como una manera de convertir recursos inactivos, una habitación que te sobra porque, no sé, sos jubilada y te quedó libre porque tus hijos se fueron, una bicicleta que la tenés ahí y la usas poco, incluso el tiempo libre, ¿no? Hay una idea de que uno tiene recursos, ¿no? Una mirada también muy de época, de que uno tiene tiempo, puede aprovechar el tiempo libre, el ocio, para poder transformarla en activos de máxima productividad, ¿no? Entonces, un poco por eso a nosotros nos gusta pensar en la idea de que hay nuevas fronteras de mercantilización de esos espacios, ¿no? El espacio privado, uno hubiera pensado que, dentro de la ciudad capitalista, la vivienda es el refugio último, ¿no? Allí a donde el mercado, es como una barrera, ¿no? A donde el mercado o la mercantilización no llegaba a avanzar. Entonces, esta idea de la oportunidad de las plataformas, ¿no? Como doble cara. Por un lado, para el usuario necesitado o desprevenido,
aparece como esta oportunidad, ¿no? De que sin mucha inversión, hay unos activos que te permiten generar dinero, pero en términos objetivos, lo que sucede es esto, es como una nueva frontera, por eso, como decía Facundo al principio, a nosotros nos parece que es interesante pensarlo como en esta idea de los acercamientos, ¿no? Siguiendo esta idea de la populación originaria, de los acercamientos como la manera de ir incorporando o avanzando la frontera de mercantilización o de apropiación, o como trae Harvey más acá, la cuestión de la acumulación por desposesión, ¿no? Así que bueno, esta idea también era, creo que hasta ahí podemos pasar a la siguiente. Sí, Facu, metele a la siguiente. Bien, entonces, básicamente lo que nosotros queremos plantear es estas 4 grandes ideas, como plantear el debate de que la relación entre plataformas y territorio es una relación bastante más activa de lo que muchas veces parece o de cómo muchas veces se presenta, ¿no? Entonces, básicamente, estas plataformas hacen uso de infraestructuras que se encuentran desigualmente distribuidas, ¿no? Generando una reorganización de la geografía económica, eh, aprovechándose de las ventajas de estas infraestructuras y también transfiriendo externalidades, ¿no? Yo antes mencionaba algunas, podemos mencionar también los caos de tránsito que se generan en algunas horas. Bueno, muchas de los costos de estas plataformas son transferidos al ámbito público. En segundo lugar, cómo generan nuevas formas de extracción de recursos y de datos. Ahí es interesante que algunos autores hablan de nuevas formas de extractivismo, ¿no? Para nosotros pensar desde la geografía cómo esa extracción justamente de datos, como decía antes Nati, de los propios usuarios, a veces conscientemente y a veces inconsciente, ¿no? Muchas veces cuando nosotros calificamos en Google Maps un determinado comercio, ese es un dato recontra valioso. Vieron hace poco se armó lío con una vegetariana que le había puesto una estrella a una parrilla, ¿no? No me acuerdo si era acá o en Córdoba, pero bueno, lo que se ve ahí es como esos datos que a veces se presentan, otra vez, otro de los mitos, ¿no? Las plataformas vienen a democratizar la vida social, ¿no? Todos podemos participar de igual forma en estos ámbitos, y bueno, en realidad lo que se ve es más bien lo contrario, que las plataformas se aprovechan de esa generación de recursos, de datos, con esta lógica de concentración. Esto también nos parece interesante para pensar desde el territorio, con una lógica de concentración territorial y económica, pero al mismo tiempo con una enorme capilaridad. O sea, las plataformas pueden desarrollarse en ámbitos completamente diversos y con una plasticidad, una flexibilidad enorme, ¿no? Llegando a lugares realmente locos, como decía antes Nati, los propios hogares. En tercer lugar, que nos parece interesante pensar que los territorios también presentan resistencias a las plataformas, ¿no? Y esas resistencias tienen que ver también con la propia historia de cada territorio. No es casual que en algunos lugares surjan sindicatos, que en otros lugares surjan determinadas regulaciones, que las regulaciones sean más fuertes o más débiles, más flexibles. Entonces, si bien las plataformas tienen una propia lógica de desarrollo, cuando llegan a los territorios, al ámbito local, encuentran también resistencias, hackeos y también reapropiaciones locales, ¿no? Entonces ahí vemos como otra dimensión donde el territorio también interviene en ese desarrollo de las plataformas. Y por último, como mencionaba Nati hace un ratito, estas plataformas también permiten avanzar en espacio-tiempo que antes no estaban mercantilizados, ¿no? Ahí quedó perdón que vuelva Nati sobre esta diapositiva, pero otra de las cuestiones, por ejemplo, es que las plataformas también indican una forma de pensar y de producir
los distintos espacios, ¿no? Entonces lo que acá vemos es cómo Airbnb recomienda que sean los departamentos que vas a poner en alquiler temporario. Entonces, hasta culturalmente imponen una lógica de cómo debe ser un departamento, ¿no? Algo que parece ridículo. Lo mismo podemos pensar en las plataformas culturales, Netflix, cómo determinados contenidos son los que se imponen como los que hay que ver, ¿no? Y entonces todo el mundo habla de determinado contenido. Obviamente estos no son procesos nuevos, esta es la lógica de funcionamiento histórica del capital, no es novedosa, sino lo que resulta novedosa es la forma en la que esto aparece, ¿no? Bien. Y ahí, no sé si tenemos algo de tiempo, queríamos plantear algunas ideas más particulares sobre nuestros casos de estudio, pero no sé cómo estamos de tiempo. Sí, bien. Vas vos primero, Nati. Buenísimo. Bueno, sí, esto que decía Facu, algunas, por ahí nos parecía bueno, él decía antes, ¿no? Como presentarles algunos rasgos, algunas ideas que nos parece como que nos llaman más la atención o que nada, nos parecieron más ricas a nosotros para seguir pensando. Así que dentro de lo que sería las plataformas de alquileres temporarios, por ejemplo, Airbnb, que es, como decía Facu, un poco el caso, la plataforma en la que estoy trabajando más empíricamente. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Primero que las plataformas permiten, como decíamos antes, pero concretamente las plataformas de alquileres temporarios permiten movilizar globalmente ese capital local que es muy capilar. Por ejemplo, los ingresos de los propietarios, ¿no? En Buenos Aires, el mercado, digamos, los propietarios, a diferencia de otras ciudades del mundo en donde hay grandes propietarios que concentran, digamos, muchas cantidades de viviendas, edificios enteros de viviendas, acá todavía los propietarios de viviendas son bastante, como hay bastantes propietarios que tienen pocas viviendas, ¿no? No está tan concentrado. Y en ese sentido pensamos en que es un capital local muy capilar, y bueno, esto que traía Facu también con otros ejemplos de cómo, bueno, en este mercado que se amplía de alquileres a nivel local, tenemos un flujo, un pequeño flujo que fluye, digamos, desde esos pequeños propietarios o grandes, pero pueden ser pequeños, en un flujo sur-norte, ¿no? Y algo interesante que, digamos, en el trabajo de campo pude ver es que digamos, ese flujo va a través de las plataformas de alquileres, como puede ser Airbnb, pero también a través de nuevos instrumentos financieros transnacionales, que son estas billeteras virtuales como PayPal, Payoneer, etcétera, que de alguna manera son, digamos, se arma como una trama de varias plataformas que juegan en esa extracción. Y que quizás están más invisibilizadas, ¿no? Entonces hay como algunos vínculos bastante novedosos y poco explorados entre los alquileres temporales, los alquileres a escala local y las dinámicas de financiarización a través de estas billeteras, por ejemplo. Bueno, después con lo que insistíamos de la flexibilidad, ¿no? Debido a su flexibilidad, las plataformas permiten esta aceleración de la rotación del capital como elemento, básicamente logrando esta idea de menos stock y más flujo, ¿no? En los alquileres temporarios, esto se traduce en una tecnología que permite obtener, digamos, o evitar rentas bajas, ¿no? Evitar estas rentas bajas que generan los alquileres de largo plazo, los alquileres convencionales, y actualizar los montos a diario, según la inflación, ¿no? Esto se ha revelado como clave para entender el impacto de los alquileres temporarios en Argentina. Es re importante pensar en las crisis económicas y las coyunturas económicas para entender cómo se van generando esas
brechas de renta entre el alquiler convencional y el alquiler de corto plazo, y cómo también, según la coyuntura, a veces esas brechas se achican. En ese sentido, otro que nos pareció un hallazgo interesante, también esto lo trabajamos con otra colega, con Carolina González Redondo, y es que la expectativa de rentabilidad que tienen, digamos, quienes ponen estas viviendas en el alquiler temporario, en muchos casos no es alcanzada, ¿no? Ahora a ustedes les resonará, digamos, como el año pasado, digamos, antes de la derogación de la ley de alquileres, el alquiler temporario tuvo como un boom, ¿no? Tuvo una explosión, porque estaba, digamos, con una inflación descontrolada y con unos alquileres congelados, digamos, una actualización del alquiler congelados por un año, claramente la opción del alquiler temporario era muchísimo más rentable, pero además hay otras cuestiones que no tienen que ver solamente con la coyuntura económica, o sí, pero más mediadamente. Por ejemplo, bueno, el poco turismo, ¿no? En la medida en que, a diferencia de otras ciudades del mundo, donde el turismo es un móvil fundamental para la economía de algunas ciudades, en el caso de Buenos Aires esto no es tan así, y en ese sentido es muy sensible cuando las oleadas de turismo internacional, digamos, suben y bajan, ¿no? Hay como un diálogo un poco con eso, a pesar de que en gran medida el mercado de alquileres temporarios es bastante nacional, por lo que estuvimos viendo. Pero bien, lo que veíamos es que esa expectativa de rentabilidad, que en muchos casos no es alcanzada por los propietarios, sea por coyuntura económica, sea porque disminuyó el turismo, o sea porque es muy difícil, hay que ponerle mucho trabajo al alquiler temporario para ocuparlo y para que la tasa de ocupación mensual sea lo suficientemente alta para alcanzar esa rentabilidad, ¿no? Una cosa es lo que podrías conseguir si lográs alquilar 20 días el departamento, y otra cosa es lo que efectivamente vos podés hacer con ese tiempo libre, ¿no? En el caso de quienes no profesionalizan la gestión, que bueno, podemos hablarlo si quieren después. Pero lo que sí vemos acá en Argentina, y hablándolo con colegas de otras ciudades del mundo, me dicen que por otros motivos, pero también está tendiendo a pasar, es que esta flexibilidad que proponen las plataformas se traslada a las lógicas de los propietarios, que también demuestran gran flexibilidad para cambiar la modalidad de alquiler, de largo al corto, del corto al largo, según la coyuntura. Eso hace que, digamos, el alquiler, digamos, el alquiler temporario no está reemplazando el alquiler convencional en general, sino que es más interesante pensarlo como un submercado, como un complemento, como un menú de opciones, como lo que sucede es que se amplía el menú de opciones que tienen los propietarios y que van y vienen según la coyuntura, porque el equipamiento que necesitan es mínimo y después lo alquilan en el largo plazo equipado y está bien también, digamos, ¿no? Otra característica que también, siguiendo estos patrones generales que mostrábamos antes, se da en el caso del Airbnb en Buenos Aires, es la heterogeneidad territorial de la implantación, ¿no? Por un lado, se refuerzan áreas consolidadas, como mostraba Facundo en el mapa, hay, digamos, zonas donde se concentra la mayor y la mejor cantidad de ofertas, hay una correlación entre las mejores ofertas, mejores en el sentido de más puntuadas, se vinculan a las mejores localizaciones, a los precios más altos y también a la gestión más profesionalizada, ¿no? Entonces ahí aparecen gestores, aparecen tareas terciarizadas en donde el propietario no realiza las tareas que son necesarias en estos alquileres, a diferencia del alquiler de largo plazo, que, digamos, estos alquileres de corto plazo tienen mucho trabajo, digamos, porque uno brinda no solamente un espacio, sino un servicio, y se demanda, se espera eso. Entonces, las mejores publicaciones, ubicadas en los mejores lugares, son a su vez las unidades que en general tienden a
profesionalizar su servicio, la gestión, y también allí es donde se ubican los nuevos desarrollos inmobiliarios destinados exclusivamente a los alquileres temporarios, o por lo menos promocionados como departamentos para el alquiler temporario, aunque después no necesariamente esto sucede así, pero lo usan de gancho. Y por otro lado, a su vez que se refuerzan estas áreas y en estos sentidos, también es interesante mirar cuáles son las nuevas áreas fuera de estos circuitos turísticos o estos circuitos más consolidados del mercado inmobiliario, en donde también aparecen ofertas de alquileres temporarios, quizás con otras características. Pero sí, por ejemplo, en un trabajo que hicimos comparando Buenos Aires con Santiago de Chile, con un colega chileno, lo que notábamos es que en los barrios más periféricos, digamos, aparece muy fuertemente el alquiler de habitación en la casa. Por ejemplo, había barrios, comunas en Santiago de Chile, que el 50% de las ofertas de Airbnb eran de habitación en la vivienda propia, ¿no? A diferencia de la tendencia general, que es no hacia sharing, no hacia compartir, sino ir hacia departamento completo, ¿no? Pero esa brecha, digamos, también nos está hablando de algunas dinámicas sociales que está bueno mirar, más allá de que la tendencia masiva es a la concentración en las áreas más consolidadas, como decíamos antes. Entonces, en ese sentido, ese modelo de gestión propia o modelo de sharing puro, digamos, con todo lo que se discutió de esta idea, todavía es muy importante en algunas ciudades, en las periferias de algunas ciudades latinoamericanas. Bueno, sobre el avance sobre nuevas fronteras de mercantilización en el espacio privado ya hemos hablado, así que ahí queda claro un poco qué rol están cumpliendo las plataformas de alquiler temporario en este sentido. Y después dos cuestiones que también son como líneas así para seguir trabajando, que me parecía interesante compartir, es por un lado la manera en la que se está dando las transformaciones en la materialidad de las viviendas, ¿no? Pensando en las viviendas como infraestructuras. Bueno, el impulso o estas transformaciones en la materialidad, es decir, la manera en que los departamentos se van como acoplando a la demanda de las plataformas, van tomando la forma que se pide para poder estar dentro y participar de estas plataformas, que están impulsadas por la búsqueda de explotar brechas de renta, ¿no? Quienes modifican sus viviendas originales lo hacen buscando, digamos, esta máxima rentabilidad. Y lo que en un trabajito que todavía tenemos que publicar con Pablo Ellinbaum veníamos haciendo, es también justamente mostrando una posible tipología para poder ver la manera en la que las nuevas unidades, o mejor dicho, las plataformas te van invitando a hacer transformaciones en las unidades que van desde pequeñas modificaciones en departamentos o en viviendas previas, con las lógicas previas, y un degradé, un gradiente de transformación que va entonces desde esas pequeñas modificaciones hasta, por ejemplo, oficinas enteras que se modifican en las áreas centrales. Por ejemplo, sin ir más lejos, acá en Ciudad de Buenos Aires, después eso dejó de ser política, pero había una política de transformar en viviendas de alquiler, temporario, entre paréntesis diría yo, no lo decían explícitamente, pero estaba todo organizado para eso. Entonces, bueno, un montón de modificaciones de infraestructura, digamos, para pasar de oficinas a departamentos, y también algunos casos que rastreamos también en Santiago de Chile, por ejemplo, de hoteles que se transforman en departamentos de alquiler temporal. Entonces, en ese gradiente, hasta llegar, digamos, a la versión más acoplada al paradigma tecnoeconómico actual, que es el edificio hecho estrictamente bajo las pautas y con los requerimientos de estas economías de plataformas o este tipo de alquiler temporario, ¿no? Así que esas transformaciones en la materialidad de las viviendas también son una línea interesante para trabajar.
Y bueno, finalmente ya le paso la palabra a Facu. Algo que me parecía interesante es cómo esta heterogeneidad en la demanda de las personas que utilizan los alquileres temporarios. La mayoría de la literatura internacional pone el foco en, bueno, digamos, las clases creativas, los nómadas digitales, el turismo extranjero, bueno, etc. Y a mí, digamos, me gusta pensar, y además me lo devolvió un poco el trabajo de campo, que es un mercado mucho más amplio y que estos nómadas digitales o estos turistas extranjeros ocupan solo una porción de la oferta. Y diría en caso de Buenos Aires, una porción quizás hasta pequeña de la oferta de alquileres temporarios. En realidad, en las grandes áreas metropolitanas sucede que los alquileres temporarios no son exclusivamente turísticos, sino que los usuarios los eligen por diversas razones o son modelos flexibles de alojamiento que resuelven cuestiones muy amplias, que van desde hospedarse durante un tratamiento médico en una ciudad que tiene un hospital especializado durante una semana mientras se produce el tratamiento, hasta asistir a grandes eventos, digamos, como puede ser un espectáculo, un recital o lo que sea, un fin de semana y después volver. Digo, todas estas son, digamos, en general personas, como les decía, digamos, argentinas, que se acercan a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Córdoba, con, digamos, con estas demandas, ¿no? Con estas necesidades. Mientras hacen arreglos en las casas, o sea, personas que alquilan un temporario mientras se hace ese arreglo para no tener que estar en las viviendas mientras están los arreglos, personas que se separan y mientras buscan vivienda definitiva alquilan un temporario. ¿Qué más? Eventos laborales que también necesitan un par de días de ir a estas ciudades. Jóvenes que hacen como la prueba en su primera vivienda en temporales antes de pasar a un alquiler de largo plazo. Diversidad de motivos que también explican diversidad digamos, una demanda diversa en cuanto a la localización, en cuanto a, digamos, a los servicios que se esperan, etc. Y todo esto para decir que para mí es interesante entender la penetración de estas plataformas a través de esta complejidad. Es decir, resulta un poco simplista, simplemente, o sea, como no vamos a entender cómo las plataformas se expanden y son forman tanto parte de la vida cotidiana sin entender, digamos, que eso tiene que ver con una legitimidad que las personas le dan a esas plataformas porque efectivamente le resuelven cuestiones, ¿no? Entonces, sin perder de vista una mirada crítica, macro, de los efectos de estas plataformas, sí, digamos, sin mostrar la complejidad para poder entender justamente esa legitimidad y poder entender cómo las plataformas penetraron en tan pocos años a escalas, digamos, tan capilares, ¿no? Así que bueno, nada, entender esa complejidad y mirar un poquito más fino, más allá de el turismo, los nómadas digitales y este tipo de usuarios e ir un poquito más allá. Facu, todo tuyo. Bueno, así como mencionaba Nati, el caso de las plataformas de alquileres temporarios, en mi caso la investigación tiene que ver con las plataformas de comercio electrónico, particularmente con el caso de Mercado Libre y sus efectos, impactos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muchos de esos efectos e impactos tienen que ver con lo que fuimos relatando antes, ¿no? Como circuitos de comercio local que antes estaban bien anclados en lo barrial, en lógicas comerciales bastante particulares, ahora empiezan a adquirir nuevas necesidades, nuevas lógicas, tienen que empezar a contratar un community manager, por ejemplo, sacarle foto a los productos, publicarlas, incluso nuevas formas de organización, ¿no? En mi trabajo de campo lo que me encontraba era que muchos de los locales ahora tienen
una parte de venta virtual, ¿no? Entonces, no solo, entonces es en general una persona joven que viene, le saca fotos a los productos, lo suben, se encargan de toda la logística de la venta virtual. Pero bueno, eso es algo nuevo que empieza a aparecer ahora en casi todos los comercios, ¿no? Yo estoy haciendo el estudio sobre en el barrio de Flores, en la avenida Rivadavia, y lo que me encontré es que prácticamente todos los locales tienen que adaptar alguna forma de venta virtual, ¿no? Todo esto, además, algo que no dijimos hasta ahora, pero que es bastante clave, muy impulsado durante el momento de pandemia, ¿no? Incluso comercios que hasta la pandemia no se habían incorporado a estas lógicas, ahí se vieron obligados, ¿no? La segunda cuestión que es interesante y que yo me fui encontrando es que en esta nueva geografía económica que plantean Kennedy y Sisman, una de las cosas que aparecen son los reescalamientos. O sea, bien claro en relación al comercio, lo que aparece muy como una de las ventajas principales cuando le preguntás a los comerciantes es que el comercio virtual permite llegar más lejos, ¿no? Entonces te hablan de que venden a otros barrios, incluso a otras provincias e incluso a otros países gracias al comercio virtual. Lo que es interesante también pensar es que esa nueva escala de la llegada del comercio también implica una nueva escala de competencia. Entonces, de la que en general se pueden aprovechar mejor los grandes actores de cada mercado y que incluso implican la competencia dentro de los mismos comercios, entre el área presencial y el área virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay comercios donde eh, los trabajadores reciben parte de su salario como porcentaje de ventas, y entonces ellos hacen parte del trabajo, muestran el producto, lo prueban, le cuentan todo, y después van y lo compran de forma virtual. Entonces, dentro de la misma empresa empieza a haber una competencia entre los dos sectores, pero también empiezan a competir con los distribuidores de los productos, con los fabricantes de los productos que ahora pueden vender directamente, e incluso con vendedores que desde sus propias casas compran y revenden los productos, ¿no? Entonces no tienen que pagar gastos de local, por ejemplo. Entonces, ese rescalamiento que en un principio aparece como una ventaja, cuando se empieza a escarbar un poco y a preguntar un poco más en detalle, queda bien claro que es una nueva escala de competencia de la cual se pueden beneficiar sobre todo aquellos actores que pueden diseñar estrategias teniendo en cuenta esa escala de competencia. Entonces, hay, hay comercios, en general grandes, que por ejemplo destinan parte de su negocio solo al comercio virtual, o que tienen grandes galpones con disponibilidad inmediata de los productos. Y eso permite achicar los costos y muchas veces eso es lo que hace la diferencia para que un usuario compre un producto u otro, ¿no? En este mismo sentido, estas plataformas de comercio virtual están generando nueva infraestructura urbana. En el caso de Mercado Libre, el diseño, por ejemplo, de su estrategia implica la construcción hace 4 años más o menos, la inauguración hace 4 años, del CA, del Centro de Almacenamiento y Distribución, que queda ahí en La Matanza, bien pegadito a la General Paz, como un enorme depósito que además se maneja con grados de secretismo, no se sabe muy bien qué pasa ahí adentro, pero toda la publicidad que hace la empresa habla de niveles de tecnología impresionantes, que es cuando compran un producto por Mercado Libre y aparece un rayito azul que dice full, eso significa que ese producto, que no importa qué empresa lo vende, está en el centro de almacenamiento y distribución de Mercado Libre, lo cual significa que te puede llegar en el día, o sea que está disponible. Bueno, lo de la territorialización, eso ya lo fuimos hablando a partir del transporte. También, por ejemplo, Mercado Libre, que es un caso bastante interesante, tiene 2 sedes logísticas, tiene, mejor dicho, una sede logística que es este CAD, pero después tiene sedes corporativas, una en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y otra en la zona sur, con lo cual ahí también se ve una forma específica de pensar el territorio.
bueno, después cómo estas empresas de plataformas rompen esos vínculos locales barriales, y ya no le compro más a la librería de la vuelta, sino que busco en Mercado Libre un mejor precio y que me lo manden a mi casa. Entonces ahí también se ve cómo parte del costo que antes asumían los usuarios de, por ejemplo, ir a comprar, de ese costo en términos de tiempo, ahora se transfiere, y se transfiere particularmente a los trabajadores de las plataformas, que son los que asumen esa diferencia. Y después, bueno, algo que a mí me parece interesante es en estos mitos Mercado Libre se presentó desde un primer momento como la democratización del comercio, ¿no? El libre encuentro de la oferta y la demanda, incluso desde el propio nombre de la empresa, Mercado Libre, con esa lógica de la perfección de la oferta y la demanda, ¿no? El equilibrio perfecto. Y por lo tanto de la democratización del comercio. Sin embargo, lo que se ve en el territorio es cómo hay algunos grandes empresas que pueden aprovecharse de estas nuevas formas de comercio, diseñando estrategias específicas, incluso estrategias en términos nacionales, ¿no? Entonces, muchas veces desde el interior compran productos que están en Buenos Aires y incluso el traslado es más barato, etc. Y entonces se pueden aprovechar de esas lógicas. Y bueno, un poco ya lo mencioné, Mercado Libre como unicornio nacional. También es interesante cómo Mercado Libre puede crecer en base a regulaciones específicas para ese sector, que por ejemplo prohíben la entrada de competidores, como por ejemplo Amazon. Entonces una empresa ultra protegida desde sus inicios, con una intervención directa sobre los procesos de decisión política, ¿no? En la campaña de elecciones de 2023, que se intentó poner la regulación sobre la unificación de los QR, ¿no? Un tuit de Marcos Galperín desde Uruguay implicó que se vuelva rápidamente hacia atrás con esa decisión. Entonces, es una empresa que tiene una intervención muy fuerte sobre la economía nacional. Eso le da capacidad de veto, capacidad de intervenir sobre las decisiones, y al mismo tiempo, como veíamos antes, que de nacional tiene poco, ¿no? Su fundador y su CEO está en Uruguay, pero al mismo tiempo su componente accionario es mayoritariamente extranjero. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas que estamos pensando a partir de lo que mencionábamos antes en los casos de estudio. Bueno, y eso fue todo, y esperamos que haya sido interesante y que sirva para disparar algunas ideas e investigaciones también a ustedes. Bueno, la verdad que sí, fue muy interesante, me parece un tema más que actual e importante de tratar. Ahora sería el momento de ver si hay preguntas. Yo voy a tratar de ver acá si nos van levantando la manito. Santiago, bueno, Santiago, muteate y pregúntenos, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Gracias, Facundo, Natalia. La verdad que la presentación y la presentación conjunta fue muy buena, muy clara, la cantidad de dimensiones, de escalas, la relación entre lo material y lo inmaterial que hay, ¿no? En el desarrollo de estas plataformas que se nos van naturalizando y que tiene todas estas implicancias, ¿no? Bueno, eso primero. Después tenía una consulta, quería preguntarles qué piensan o qué les parece en torno al rol del Estado en esto, como autoridad política territorial, como tanto en adecuaciones o omisiones normativas en torno a estos desarrollos que vienen, bueno, a niveles supranacionales desarrollados, como explicarlo muy bien, en la provisión de medios y de infraestructuras selectivamente para que los grupos que movilizan estas actividades puedan hacerlo, en la subalternización de grupos, ¿no? También que quizás entran en contradicción o, bueno, o otras formas de producción, distribución, consumo que no empardan con estos desarrollos. Y por otra parte, pensando en posibilidades alternativas, sobre el rol del Estado quizás en la movilización de
de otras formas de economías de plataforma que prioricen una articulación territorial de las fuerzas productivas, de relaciones más de complementariedad y cooperación que desacoplen de los circuitos financieros y permitan que el excedente generado en torno a estas nuevas tecnologías quede en los territorios, que tienda a una formación de capital en los territorios, que es, bueno, nuestro gran problema con todo esto. Bueno, eso último, y gracias. ¿Te parece que vayamos, Verónica, contestando así o juntamos un par? No sé cómo digan ustedes. Si querés contestarle, por ahora hay 2 preguntas, así que parece bien si querés contestar cualquiera de los 2. Si querés yo tiro unas puntas, Nati, pero después retomas vos. Un poco como decía Nati, esa pregunta a nosotros nos parece fundamental, porque una de las cuestiones clave de estas plataformas es que son muy novedosas y eso hace que se desarrollen sobre todo en vacíos legales muy grandes, y entonces uno de los desafíos más urgentes que tenemos es, bueno, qué condiciones, qué regulaciones vamos a producir para poner límites y también para algo de esto que decía Santiago, poder retener algo de todo esto que venimos hablando, poder retener algo en los territorios, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones claves, pensar regulaciones, y sí, efectivamente, el potencial de estas plataformas es enorme, y un poco aparecía ahí algunas propuestas alternativas. También se puede pensar la generación, o cómo muchas de estas plataformas también a veces sirven para la organización y para la generación de otra cosa, digamos, ¿no? Y entonces sí, esa discusión desde el Estado, desde las regulaciones, es una discusión clave, ¿no? Al mismo tiempo, en el caso de Mercado Libre, que es el que vengo trabajando yo, sería imposible pensar el desarrollo de Mercado Libre sin el enorme apoyo estatal que tuvo con la ley de conocimiento y la ley de software. Bueno, también ahí hay una pregunta interesante si es un caso de éxito o no. Personalmente creo que las dos cosas, o sea, es un caso de éxito y también no es un caso de éxito porque, bueno, hay que empezar a pensar ahora, no se la puede seguir tratando a Mercado Libre como cuando surgió, ¿no? Y ahora se necesitarían otras regulaciones. Y al mismo tiempo, bueno, fomentar, si es necesario o no, esos procesos de competencia. Es interesante, última cosa que digo, que Mercado Libre en otros países, tiene presencia en la mayoría de los países de América Latina, compite con otras empresas de comercio electrónico. Acá no. Entonces, eso es interesante. Paso. Sumo algunas cosas. A ver, primero estaba a contrapelo total de la época, ¿no? Pensar en el rol del Estado. A mí, o sea, digo, pensando en las plataformas de alquileres temporarios, es como, estamos años luz, soy bastante pesimista. Digamos, la realidad empírica me muestra que es muy difícil. Digo, pensando, rol del Estado, vamos con una, regulación. Con respecto a regulación, la verdad que, bueno, en el caso argentino es prácticamente inexistente. Hay que tener en cuenta que la regulación de alquileres está en general, si bien hubo iniciativas nacionales de la senadora nacional para regular, la verdad es que es algo de competencia local. Entonces, en definitiva, ahí hay algo muy a escala local de qué es, digamos, cada gobierno local qué quiere hacer, cómo lo interpreta y qué propone. En ese sentido, bueno, Cava por ahí es la que tiene una supuesta regulación desde hace más tiempo, pero es nimia, o sea, el 2% de todos los alquileres temporarios que están publicados en la plataforma de Airbnb están, digamos, registradas, porque además es una regulación que solo pide que te registres, que tengas un código y que cumplas con algunas condiciones. Digo, es muy poco, no hay una oportunidad. Digamos, nadie está pensando la regulación de las plataformas de alquiler temporario como una oportunidad para generar caja para, por ejemplo, políticas de alquiler social.
¿no? O sea, cobrar una parte que pueda ser redistribuida y transformada en política de vivienda. En gran parte porque la mayoría de las iniciativas de alquiler, de regulación del alquiler temporario, digamos, parten de un diagnóstico que no tiene que ver con el problema del hábitat, o sea, no pone en cuestión que hay un problema, digamos, de acceso a falta de acceso a la vivienda, sino que es un problema como del turismo. Entonces se regula como la entidad turística, el problema tiene más que ver con la competencia desleal con la hotelería, como que la regulación va un poco por ese lado. Esto digo, por ejemplo, no sé, en San Martín de los Andes, en Bariloche ahora están habiendo algunas iniciativas, en Ushuaia, si no me equivoco, también. Bueno, pero sí, si tengo que decir, no, o sea, no funciona, está a contrapelo, bueno, no hay ni siquiera hay ley de alquileres, de los alquileres de largo plazo. A mí me parece muy interesante pensar, bueno, en otras ciudades son otras cosas, ¿no? Lo que decía, también depende de es interesante que la regulación o el rol del Estado depende de la correlación de fuerzas y de cómo se piensa el problema. Entonces, por ejemplo, en ciudades como París, la regulación vino por el lado del lobby de los hoteleros. Y fue muy fuerte la regulación para evitar la competencia. Pero en Madrid o en Barcelona, la regulación tuvo más que ver con el problema de la vivienda y fue impulsada por las plataformas, digamos, los movimientos organizados de vecinos y vecinas en contra de del problema de los alquileres, digamos, desde el problema de la vivienda, digamos. Entonces ahí es una regulación pensada entonces para mí como lo que sí yo paso en limpio, dentro de todas las posibilidades en relación a la regulación es eso, es que es importante el diagnóstico. Por eso para mí es importante comunicar cuál es el problema de los alquileres temporarios y en función de eso pensar la regulación, qué es lo que hay que resolver, porque si el problema es el lobby hotelero es una cosa, y si el problema es que no hay viviendas de alquiler es otra, ¿no? Como la manera en la que uno construye esa regulación. Y después nada, el rol del Estado en términos generales, la verdad, es como generador de condiciones, ¿no? O sea, ya digamos, yo lo pienso desde el Topalov de la urbanización capitalista, digamos, las plataformas, como decía Facundo antes, se montan sobre valores, sobre infraestructuras que son valores de uso colectivos, que son necesarios y condición para que esas plataformas prosperen. Y en ese sentido el Estado sigue cumpliendo un rol indirecto fundamental para propiciar la expansión y legitimar, digamos, la expansión de estas plataformas. Entonces yo creo que el rol del Estado hoy día es no solo un dejar hacer, sino, bueno, un garantizar de alguna manera ciertos equipamientos colectivos que son apropiados por estas plataformas también a nivel ciudades. Marian. Acá estamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que es súper interesante para pensar varios de los puntos. Yo quería dos comentarios. Uno, solamente una pregunta que quería ver si podían ampliar sobre el tema de los sindicatos de plataformas, digo, en esta tensión que uno visualiza desde el desconocimiento, ¿no? En la búsqueda de la flexibilidad por parte de, no sé, estoy pensando en los Rappi, y lo que implica la regulación de las leyes laborales, como... Y otro que, que yo no, me cuesta capaz visualizarlo, recién se habló un poquito de esto, que es el punto que ustedes trabajaron de mercantilización de los espacios y de los tiempos, ¿sí? Con el tema de Harvey y la acumulación por desposesión. Cuando ustedes mencionan que entran en espacios que antes no estaban mercantilizados, y acá de nuevo entra un poco lo que recién se mencionaba, digo, con esta tensión entre la provisión de infraestructura que necesitan para penetrar, o el tema de bancarización, o el tema de, digo, me cuesta de infraestructuras varias, digo, ¿cuáles serían esos espacios no mercantilizados? Me cuesta visualizarlos. Si están hablando de los hogares, como mencionabas, bueno, es el último reducto de la privacidad, o están pensando en otra cosa que me cuesta imaginar. Digo, a ver si me ayudan a pensar. Son
esas dos cuestiones, ¿no? Porque para llegar con un pedido tengo que tener una cuenta bancaria para comprarlo y tiene que haber infraestructura, entonces me cuesta imaginarme eso como por fuera de la lógica del capital. Ahí voy. Tengo el coso abierto. Bueno, agarro yo, Facu. Bueno, sobre las iniciativas de sindicatos de plataformas, no voy a decirte mucho porque no es un tema que lo tenga abordado en profundidad para decirte. Yo, por lo menos, Facu, creo que vos un poco más. Pero, digamos, tenemos rastreado, sabemos que hay, venimos viendo bastantes publicaciones, ¿no? Como que si uno sigue un poco el tema buscando en revistas científicas, van apareciendo trabajos o intereses en ese sentido, pero no te quiero decir algo porque no lo tengo explorado en profundidad, solo sé que existen, pero bueno, como prefiero que hay otras personas expertas en eso que podrán decir más. Con respecto a lo de la mercantilización del espacio y del tiempo, mirá, por lo menos como lo estamos pensando, o por lo menos como yo lo venía pensando, Facu, es sobre todo con respecto al espacio íntimo, ¿no? Y al tiempo y al ocio, ¿no? Por eso yo a mí me gustan las dos dimensiones. Como ese reducto a donde no, digamos, esa frontera que no se había roto, ahí, pero pensándolo muy concretamente en la vivienda, bueno, yo trabajo con el tema de vivienda, y con el tiempo que me parece interesante, la cuestión del tiempo libre y bueno, la cuestión del ocio como pérdida de tiempo, ¿no? Ese productivismo y esa como, nada, digamos, esta idea de que el tiempo, bueno, de esto, de la pérdida de tiempo, ¿no? Y de que si no sos rico es porque no querés, ¿no? O sea, si no tenés trabajo es porque no querés, ¿no? Como que hay algo ahí de pasar por encima a ciertos tiempos que además son los tiempos, el ocio es el tiempo que te permite pensar, ¿no? Como si vos no tenés, si vos eso lo tenés reducido, bueno, también eso genera como otros problemas en relación a la transformación de esta sociedad, ¿no? No sé, Facu, si vos querés... Sí, con respecto a lo de los sindicatos, sí, no mucho más que lo que dijo Nati. Sí que aparecieron algunas experiencias que despertaron algún interés, después creo que no tuvieron mucho desarrollo. Acá en Argentina se hizo el primer paro a plataformas, lo cual fue interesante como un intento, ¿no? También es cierto que en las ciudades se ven, ¿no? Seguramente se habrán encontrado con lugares donde se reúnen varios Rappi o varios conductores de Uber, donde ahí efectivamente algo pasa que todavía no está implicando una organización contra las plataformas o el surgimiento de algo distinto. La realidad es que las plataformas, si bien tienen esos hackeos de los que hablábamos antes, también tienen algunas herramientas muy poderosas. Entonces, cuando se hizo ese paro, que creo que fueron trabajadores de pedido ya, lograron lo que estaban buscando, que era aumentar el pago por cada pedido, pero fueron sancionados los trabajadores de una forma muy brutal, que era bloqueando sus usuarios. Entonces, todavía es difícil porque las regulaciones no llegan a esas plataformas. Entonces, encuadrarlas dentro de esas regulaciones laborales, históricas, en un contexto también particular donde las regulaciones laborales en sí mismas están siendo atacadas, es una cuestión interesante, pero que todavía no tiene mucho desarrollo y que vemos que tiene sus dificultades. Pero sí que empiezan a aparecer. Entonces, nos parece interesante que en Argentina, un país con una historia bastante larga y fuerte de organización sindical, aparezca un sindicato, ¿no? Aunque todavía no haya tenido suficiente desarrollo. Y después de lo otro yo también quería decir algo, pero me olvidé. ¿Cuál era la otra cuestión? El de mercantilización, nuevas fronteras de mercantilización. Claro, La sí. regulación por desposesión, digo, vinculado al... Claro, bueno, en realidad esto ya lo explicó bastante bien Nati, pero cómo avanza esa mercantilización, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre,
la cuestión era, ¿tenés algo que no usás en tu casa? Bueno, vendelo y te haces unos mangos, ¿no? Y también se vio bastante claro en estos días que se estuvo discutiendo el salario universitario, ¿no? Cuántos casos aparecieron en los medios de el docente universitario que no le alcanza o el investigador del CONICET y que entonces hace Uber en sus tiempos libres, ¿no? Entonces ahí, como decía Nati, lo que vemos es un avance sobre tiempos que antes eran propios, que servían para estar en la familia, por ejemplo, para claro. eso. Ileana. Ileana. Ahí estoy. Dale. Bueno, gracias Facundo y Natalia. Es un tema que tiene realmente muchas aristas para desarrollar. Yo me quedé pensando en algo que mencionaste, Facundo, que tiene que ver con, en el caso que estás estudiando vos es Mercado Libre, pero otras empresas tipo Mercado Libre son las que concentran los espacios de la logística. O sea, y ahí hay un gran tema de impacto territorial, porque esta nueva dinámica de comercio electrónico está también vinculado a este cambio de modelo productivo, digamos, post-fordista, y el modelo just in time, es decir, bueno, no tengo stock, lo tengo en el momento, pero por otro lado tengo para ciertas mercaderías centros de acopio próximos a donde está el mercado para llegar en tiempo y forma. Y un tema que realmente tiene impacto territorial en términos físicos y de infraestructura son los espacios de la logística, por lo menos para nosotros, quienes hacemos planificación urbana y regional, cuando uno salta de escala, ve el impacto que tienen los espacios de la logística en la escala metropolitana. Entonces, bueno, te preguntaba si has explorado de alguna otra startup ese espacio de la logística, además del de Mercado Libre. No, está interesante. No, mi caso de estudio tiene que ver con Mercado Libre y sí me voy encontrando en las entrevistas y en las encuestas que voy haciendo otras empresas y otras plataformas que usan, los comerciantes particularmente, pero yo trabajo específicamente, por ahora al menos, con Mercado Libre. Igual lo que vos estás diciendo me resulta muy interesante porque aparecen nuevas infraestructuras. Por ejemplo, en relación al comercio virtual, aparecen lo que la literatura denominan black stores, que tienen que ver con, por ejemplo, comercios que no tienen venta al público, que quizás alguien se haya encontrado alguno, que son bastante locos porque tienen una alta circulación de bicicletas y de combis y de mercadería, pero no tienen venta al público, solo para la venta virtual. Incluso hay grandes supermercados que tienen grandes superficies destinadas específicamente a esto. Entonces, también es interesante cómo se piensa esta logística. Y por otro lado, la otra cosa con la que me encontré y que también me resulta interesante en relación a esto que dice Ileana, es cómo redes antiguas, podríamos decir, se reconfiguran, particularmente el correo. El correo era una institución que estaba destinada a desaparecer porque ya nadie mandaba una carta. Bueno, ahora los correos son la red de distribución de los productos por todo el país del comercio virtual. Entonces, también es interesante cómo se reconfiguran estas redes que estaban en el territorio, pero ahora tienen otra lógica, ¿no? Sí, estaba pensando, Facundo, además de estos Black Store, las Ghost Kitchen, que ese es otro. Yo, por ejemplo, acá en Brasil lo estoy viendo. Y de pronto tiene que ver con el uso del espacio público. O sea, yo no veo un cartel hasta que no me aproximo, pero lo que veo en la vereda son 10, 15 motos que reparten comida, que se fabrica en un lugar. Y ahí no se vende la comida, o sea, al público. Lo que hace es se fabrica la comida y de ahí sale. Entonces, ahí hay una apropiación del espacio urbano, que bueno, en la medida que los vecinos no se quejan, no pasa nada, pero hay un uso del espacio urbano. Pero bueno, nada, yo me quedé pensando también en lo que decía Natalia,
lo mencionaron, que es el tema de las infraestructuras, y sobre todo pensando en Topalov, bueno, este término para mí tan rico que necesita ser actualizado, que es las condiciones generales de la producción. Es decir, bueno, cómo repensamos en esta cuarta revolución industrial o en una economía o un capitalismo de plataformas o capitalismo de plataformas y digital, las condiciones generales de la producción. Es decir, porque impacta tanto lo que hace el Estado en términos materiales, lo que genéricamente llamamos infraestructura, pero también en cómo funcionan los mercados de trabajo. Entonces, digo, es muy potente esa categoría como para pensar la dinámica en el territorio, de lo que produce el Estado o lo que genera el Estado en términos de inversión pública o a fondo perdido para que estas plataformas capturen renta, y por otro lado lo que no regula en materia laboral y lo deja librado a cada uno que se arregle, como bien lo decías, Facundo, es decir, si alguien tiene un accidente, bueno, no es un trabajador del Estado ni de una empresa. Así que digo, me parece que todo lo que han presentado tira muchas pistas de investigación y para profundizar el tema de los impactos territoriales. Gracias. Bueno, por acá tienen un comentario de Wanda Ordóñez que dice, cuando hablan de esas nuevas formas de apropiación de capital, se refieren a la idea de prosumption, por ejemplo, como hacen plataformas del ocio, tiempo libre como IT, Instagram con el tiempo de atención de los usuarios. Si alguno la quiere contestar. No estoy segura de entender, pero si entendí, mi respuesta es sí. Wanda, ¿querés hablar y agregar algo que siempre se entiende mejor que escribiendo? A ver si se me escucha. No quería, no quería hablar por Perdón. No, es que no quería entrecortarme tampoco. Yo me acuerdo de hace unos años de haber leído sobre un texto sobre donde la autora hablaba sobre prosumption y eran las nuevas formas de apropiarse del tiempo de los demás. Entonces, por ejemplo, ponía como ejemplo, no sé, vos sabés enseñar algo, aunque no seas profesor, sabés enseñar algo, entonces te metes en una plataforma y enseñás el idioma que vos sabés. Aunque no seas profe, pero le enseñas a otro inglés o español, lo que sea. O querés, no sé, sabes hacer tejido en macramé, entonces haces cursos en YouTube de tejidos en macramé. ¿A ese tipo de cosas se refieren ustedes con esas formas nuevas de hacer dinero en base a el tiempo propio, al ocio, al hobby? Claro, se entiende. Está bueno yo no había escuchado nunca ese término. Me parece que va en la misma lógica, efectivamente, como de esto del tiempo. El tiempo es dinero, el ocio no sé qué, ¿no? Como aprovecharse, emprender, ¿no? Me parece que va un poco por ese lado. Quizás nosotros estamos explorando ejemplos que tengan como un anclaje territorial específico, ¿no? Entonces, por eso estas plataformas que modelan, digamos, culturalmente y que tienen un impacto, no son las que nosotros ponemos más el foco, digamos. Pero a mí me parece, no sé, Facu, me parece que sí, que hay como un sentido, ahora ya estamos sobre la hora, ¿no? Pero hay como todo un sentido común, como de cómo se piensan los trabajos, de cómo se piensa el tiempo libre, de cómo se piensa, ¿no? Como que hace sentido y van como encajando. Las plataformas vienen de alguna manera a dar como una infraestructura que viene a alimentar, me parece, un poco esos sentidos entre todas las plataformas. Sí, al mismo tiempo creo que ese concepto se refiere a esta idea de que al mismo tiempo que somos consumidores, producimos, ¿no? La idea de que incluso en nuestros tiempos libres estamos produciendo para esas grandes plataformas. Por ejemplo, cuando likeamos en Instagram o cuando miramos reels de Instagram o cuando miramos un video de YouTube, estamos fomentando ese proceso, ¿no? Entonces, nuestro propio tiempo libre es parte de esa generación de datos y es parte de esa lógica de acumulación donde nosotros somos al mismo tiempo consumidores y productores de esos datos y bueno, es hasta un poco fuerte pensarlo, pero realmente es así. Incluso
hay plataformas que pagan por ver videos o, bueno, cosas bastante particulares, o incluso las plataformas de juego, ¿no? Las plataformas de apuestas online y de juego online, donde también, o sea, esos momentos son mercantilizados. Creo, alguna vez me pareció encontrarme con esa idea, con ese concepto que tiene que ver con esa doble lógica que nos imponen las plataformas, que en nuestros tiempos libres, al mismo tiempo que somos consumidores, estamos produciendo también ese valor. Y en ese sentido, sí, y cuando lo empezamos a pensar es realmente terrible. O incluso cuando empezamos a hablar con algún compañero o compañera o quien sea, y en el celular nos empieza a aparecer la publicidad de ese producto. Bueno, porque efectivamente esa charla al Pepe que estábamos teniendo con un par, se transformó en un valor, en un dato clave para una estrategia de marketing, ¿no? Entonces esa idea de la cual estamos un poco atrapados, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, perdón, una cosita muy puntual que le quería, en relación a lo que decía Liliana y la cuestión de la reestructuración industrial vinculada a las plataformas. El texto de Kenny y Sisman que traíamos con Facu, digamos, tiene una parte con un estudio de caso específico sobre Amazon y el modelo Amazon y cómo Amazon realmente reestructuró todo su trabajo y su logística con las plataformas, así que si es de interés también recomendamos ir a leer esos trabajos de estos geógrafos económicos. Bueno, antes de cerrar, que lo va a hacer Mariela, no, solo comentar, yo hace poco estuve en el congreso de conflicto urbano y comentaban que el 70% de la vivienda en el barrio de Alfama estaba para Airbnb, había pasado del 45 al 70%, lo cual además no solo confirma cómo va en aumento, sino lo que vos comentabas de que hay una cosa local, de que depende cómo venía previamente las necesidades y las formas de intercambio, es para qué se ofrece la vivienda, ¿no? Ahí, que es un lugar bien turístico, estaba delegada a Airbnb. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que les agradecemos mucho. Y Mari, ¿querés cerrar? No te veo por acá. Estoy acá. Bueno, me toca presentarme en el cierre, es medio raro, pero esa es la dinámica que tenemos. Mi nombre es Mariela D'Alessio, soy docente, investigadora y becaria doctoral de la FADU, estoy participando en el CIAM, así que bueno, hoy me toca hacer un cierre. No quiero hacer un resumen porque sería imposible, la verdad, con la cantidad de información y de temas que surgieron. Me interesa solamente destacar algunas cuestiones que aparecieron en la charla de hoy y que creo que nos invita a pensar cómo son o cómo tienen que ser las ciudades. Creo que un poco para mí la pandemia es como un momento, ¿no? Como de un hito, tal vez desde la pandemia en adelante cambiaron un montón y se profundizó mucho la participación de las plataformas, ¿no? En el hacer ciudad o en el vivir la ciudad, y que son, en primer lugar, el peso que tienen obviamente los alquileres temporales. No voy a hacer ningún comentario de esto porque fue muchísimo lo que Natalia, vos expusiste esta vez y también en otra de las charlas que tuvimos en el CIAM se habló muchísimo de este tema y creo que las plataformas son claves ahí, ¿no? No solamente en cómo se tienen que usar los inmuebles, sino cómo tienen que ser, ¿no? Esto de la imagen, que también lo comentaban, la estética de los inmuebles en Airbnb. Cómo se circula en las ciudades, ¿no? El impacto de las plataformas en el tránsito, ¿no? Esto de aparecen las bicisendas y de pronto es un ejército de bicicletas con caja atrás que ya rápidamente identificamos como lo que decíamos, el delivery antes, ¿no? Ahora es pedido ya, Rappi, bueno, un montón de estas marcas que ya las identificamos enseguida con la mochila que llevan, ¿no? Cómo cambian el color de la ciudad, el movimiento que hay en la ciudad. Creo que la parte de refuncionalización de las edificaciones
también va de la mano con algo que mencionaba Facundo de la refuncionalización del correo, ¿no? El correo que, como decías, empezaba a perder toda importancia, se refuncionaliza y eso se extiende también a los kioscos y a librerías o pequeños comercios que son parte de la logística de Mercado Libre, ¿no? Como Mercado Libre copa también mucho eso. No sé si les pasó de comprar o de vender lo que hagan y tener que ir a buscarlo o dejar el producto a un kiosco, ¿no? Un kiosco que tal vez ese flujo lo tenían antes con la venta de cigarrillos, ¿no? La venta de cigarrillos siempre tuvo ese margen muy chiquito para el kiosco, pero le servía a la persona que vendía porque el que compraba el cigarrillo compraba también unos chicles, un paquete de pastillas, una galletita. Ahora funciona con él, voy a retirar la compra de Mercado Libre y hago esa pequeña compra, ¿no? Cómo se van refuncionalizando los comercios, también me parece que es algo clave. Y el último gran tema que yo, de todo lo que apareció, que fue un montón, lo último que anoté que me parece muy importante, que es de esta problemática que ustedes abordan de manera multifacética y que me parece que tiene que ser así porque es un impacto que va por todos lados, el rol del Estado debiera estar a la altura, ¿no? Como regulando, acompañando, adaptándose de esa manera multifacética y no cayendo en esto que Natalia decía, ¿no? Un poco de, por ejemplo, en el caso de los alquileres temporales, que se enfoca mucho desde el aspecto del turismo, ¿no? Y por ahí no tanto en el déficit habitacional. De qué manera el Estado, en cada uno de sus niveles y sus dependencias, tiene que acompañar este impacto multifacético, no sé, con las diferentes aristas que toma en el transporte, en el comercio, en la vía pública, ¿no? Y obviamente en la economía. Así que me parece que podríamos agarrar cualquiera de los temas que ustedes mencionaron. Yo tomé 3, 4 que me parecieron como que para mí de mayor interés, pero se podría tomar cualquiera de estos y explorar enormemente porque es un impacto enorme el que están teniendo realmente las plataformas en el hacer ciudad. Así que bueno, yo por mi parte no me quiero extender demasiado para no hacerlo más largo, pero les agradezco muchísimo. La verdad me pareció súper interesante y creo que enriquece mucho los debates y bueno, también para el equipo tener como esta nueva mirada del tema. Así que por mi parte les agradezco y dejo ahí. Bueno, también yo y nos vemos en alguna otra oportunidad, ¿sí? Puedo pasar el chivo, la próxima charla va a ser en octubre sobre el canal Magdalena. Así que las esperamos. Todavía no tengo presente la fecha, pero va a ser durante el mes de octubre. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias por la invitación también y seguiremos ahí en contacto. Gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias, chao, chao. Chao.